A ver, la clase de hoy vamos a ver el siguiente concepto. Mm, Permíteme, cierro esto y cierro esto. ¿Qué es el concepto de paridad? ¿Qué es la paridad? La paridad de una función me indica si la función es par o impar, ¿sí? Y el saber que una función sea par o impar tiene muchos beneficios a posterior, porque puedo relacionar la paridad con la monotonía, puedo relacionar la paridad con la composición, con las gráficas, y en futuros estudios que tú tengas de las matemáticas se relaciona, por ejemplo, con las integrales, etcétera, ¿sí? Pero antes de entrar al tema de la paridad, tenemos que estudiar lo que es un conjunto simétrico, ¿no? Entonces, mucha atención. Conjunto simétrico, su definición. Dice, un conjunto A, subconjunto de los reales, es simétrico, ¿sí? O sea, yo tengo un conjunto de números reales, y ese conjunto de números reales le digo que es simétrico si para todo x en A, el inverso aditivo de x también pertenece a A, ¿sí? O sea, ¿cuándo un conjunto de números reales va a ser simétrico? Cuando cualquier número que pertenezca a, su inverso aditivo también pertenece a ese conjunto, ¿sí? Entonces podemos ponerle que aquí, ¿no es cierto? A es simétrico. Profe, Dime. ¿cuándo es la prueba? El 21 dijo, ¿a qué hora? Luego te respondo esa preguntita ya. Ahorita estamos ya en clases. Ya, es que no la había escuchado. Ya. A ver, A es simétrico si X pertenece a y también si su inverso aditivo pertenece a. Parece que llegó muy tarde la información ahí a tu casa. Ya les dirán la hora, ¿no? La fecha nada más, el 21. Miren, A es simétrico si X pertenece a y el inverso aditivo de X también pertenece a. ¿Estamos? Por ejemplo, eh, si yo tengo, qué sé yo, que B es positivo, el intervalo de menos B a B es un conjunto simétrico, ¿sí? ¿Por qué? Aquí va la explicación del por qué sería un intervalo simétrico este intervalo. Yo debería verificar, ¿no? Que cualquier elemento que esté en ese intervalo, su inverso aditivo también debería pertenecer a ese intervalo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a decir, sea X, un número real cualquiera, pero elemento de este intervalo, de menos B a B. Eso implicaría, miren, que menos B es menor que X, pero X es menor a B. Pero ¿qué pasaría con el inverso aditivo de X? Pues multiplicamos por menos 1. B mayor que el inverso aditivo de X, mayor que el inverso aditivo de B. En otras palabras, el inverso aditivo de X pertenece al intervalo de menos B a B, ¿sí? Entonces fíjate que X pertenece al intervalo de menos B a B, abierto, y el inverso aditivo de X también, ¿sí? Entonces se está cumpliendo, ¿no? De que este intervalito de aquí es un conjunto simétrico, porque ambos pertenecen. Te pongo otro ejemplo. Y esto se cumpliría, ¿no? Imagínate si yo tengo el intervalo, por ejemplo, de menos 3 a 3. Sí, el intervalo de menos 3 a 3 cerrado. Sí, estos son conjuntos simétricos, ¿ya? Porque caen en el mismo caso de aquí. Bueno, el segundo, de aquí sería así, ¿no? Cerrado.
Pero mira, lo único que cambiaría es menor igual, y luego aquí mayor igual, y aquí ya cerrados. ¿Sí? Podríamos hacerlo, ¿no? Entonces mira, un x que pertenece al intervalo de menos 3 a 3 implicaría de que menos 3 es menor o igual que x, pero x es menor o igual que 3. Y luego el inverso aditivo de x, ¿qué pasa? Multiplicamos por menos 1. ¿Sí? El inverso aditivo de x pertenece al intervalo de menos 3 a 3 también. Es un conjunto simétrico. ¿Sí? O sea, tanto el número como su inverso aditivo deben pertenecer a ese conjunto. Planteemos el siguiente conjunto, mire. Digamos, el intervalo de 1 a más infinito. ¿Sí? ¿Es un conjunto simétrico? ¿Sí? La respuesta es no. ¿Sí? Porque miren lo siguiente. Si yo tomo un elemento en este intervalo, ¿sí? Eso implicaría de que x es mayor o igual que 1. ¿Y qué pasa con su inverso aditivo? Sería menor o igual que menos 1. O sea, los inversos aditivos para los x mayores o iguales que 1 pertenecen al intervalo de menos infinito a menos 1. ¿Sí? O sea, nada tiene que ver con esto que está aquí. ¿Sí le ves? O sea, si yo tomo cualquier número real de 1 a más infinito, su inverso aditivo no está en el intervalo de 1 a más infinito. Está en el intervalo de menos infinito a menos 1. Entonces no es un conjunto simétrico. ¿Sí? Escoge cualquier número de ese intervalo. El 5. ¿Dónde está el inverso aditivo del 5? Pues no está aquí. Por lo tanto, no puedo decir que es conjunto simétrico. Te pongo otro ejemplo. El intervalo de menos 2 a 2. ¿Crees que es un conjunto simétrico? De menos 2 No, cerrada, 2 abierta. No, ¿por qué no, Lionel? porque el inverso aditivo, o sea, menos 2 está incluido dentro del intervalo, pero en el 2 no está incluido. Ya, exacto. No, porque el menos 2 pertenece a nuestro intervalo, ¿sí? Pero su inverso aditivo, que es el 2, no pertenece al intervalo de menos 2 a 2. ¿Sí ven? No es un conjunto simétrico. ¿Sí? Menos 2 sí forma parte, pero 2 no forma parte. ¿Sí? Entonces en nuestro conjunto debe estar todos los números y sus inversos aditivos también dentro del mismo conjunto. Te pongo otro ejemplo. El conjunto de, qué sé yo, menos 4 menos 2, vámonos ahí, unido de 2 a 4. ¿Crees que es un conjunto simétrico? ¿Qué dices? ¿Será o no será? Yo considero que sí. Ya, Leonel dice que sí. ¿Qué dice el resto? Miren, cualquier número que tomemos de este intervalo que está aquí, su inverso aditivo va a estar acá. ¿Ya?
y viceversa. Y eso lo podemos ver fácilmente. Mira. Digamos que yo escojo un X cualquiera en este conjunto, ¿ya? ¿Estamos? Esto por definición implica lo siguiente, que X pertenece a este intervalo o X pertenece a este intervalo, ¿cierto? Por definición de intervalos tendríamos menos 4 menor o igual que X menor que menos 2 o 2 menor que X menor que 4. Aquí es cerrado. Aquí me equivoqué. Cerrado. Ahí. Menor o igual. Veamos qué pasa con el inverso aditivo. Multipliquemos por menos 1. 4 mayor o igual que menos X mayor que 2 o menos 2 mayor que menos X mayor o igual que menos 4. ¿Sí? Eso implicaría que el inverso aditivo de X pertenece al intervalo de 2 a 4 cerrado o el inverso aditivo de X pertenece al intervalo de menos 4 cerrado a menos 2 abierto. ¿Sí? Conmutando y haciendo la definición de unión, el inverso aditivo de X pertenece al intervalo de menos 4 a menos 2 unido con el intervalo de 2 a 4. ¿Sí le ven? Tanto X como su inverso aditivo pertenecen al mismo intervalo. ¿Sí? Al mismo conjunto. O sea, yo sí puedo decir que es un conjunto simétrico. Les pongo otro ejemplo. El intervalo este intervalo que está aquí es un conjunto simétrico. No, dicen por ahí. Este no es un conjunto simétrico. Y está facilito verle. ¿Sí? Porque miren, menos 1 forma parte de nuestro intervalo. A ver, déjenme ver aquí, creo que algo escribí mal. No, menos 1 sí forma parte de nuestro intervalo, ¿no? Pero mira qué pasa con el 3. El 3 sí forma parte, pero su inverso aditivo, pues no. Entonces aquí sería porque 3 sí pertenece al intervalo, pero su inverso aditivo no. ¿Sí? Entonces así podemos seguir jugando, ¿no? Así podemos seguir jugando. Miren, por ejemplo, ¿qué pensarían de este? De menos infinito a 1, unión de 1 a más infinito. Eso no es. ¿Será o no será conjunto simétrico?
¿Qué dicen? Unito nomás, no todos a la vez. Que sí. Tú dices que sí. ¿Estás seguro? ¿Cuál es el inverso aditivo de -1? El inverso aditivo de -1 es 1. Y el 1 no forma parte. ¿Sí? Aquí la respuesta sería no. Porque -1 pertenece a nuestro intervalo. Pero 1, que es su inverso aditivo, no pertenece. ¿Sí? ¿Qué piensan de este? Ese sí es. ¿Por qué? Porque el inverso aditivo de 0 es 0. Muy bien. Ajá. Este sí es conjunto simétrico. Podríamos decir porque el inverso aditivo de 0 es el 0. ¿Sí? Y justamente él es el que está excluido, ¿no? Entonces se conserva. Y podría ya hacer esto, mira. Yo sé que x pertenece al intervalo de menos infinito a 0 unido de 0 a más infinito. O sea, lo mismo que hice arriba. Y esto implica, en primera instancia, que x es mayor a 0 o que x es, bueno, al revés, x es menor que 0 o x es mayor que 0. Y su inverso aditivo sería mayor que 0 o menor que 0, lo cual implica que esto pertenece al intervalo de menos infinito a 0 unido de 0 a más infinito. ¿Sí? O sea, en otras palabras, los reales, excepto el 0, es un conjunto simétrico. ¿Piensas que los reales es un conjunto simétrico? ¿Será un conjunto simétrico todos los reales? Sí, porque cada real tiene su inverso. Correcto. O sea, me baso en el axioma del inverso aditivo, ¿no? ¿Sí? Para todos existe un inverso aditivo. ¿Sí? Entonces los reales sí es un conjunto simétrico. Los racionales también será un conjunto simétrico. Los enteros también son un conjunto simétrico. Pero ya los naturales no. Porque los inversos aditivos de los naturales no son naturales. ¿Sí? Entonces, mira, antes que nada debemos poder identificar, y aquí ya he hecho varios ejemplos, de cuándo un conjunto es simétrico o no. ¿Sí? Entonces, si en el un lado está abierto y en el otro cerrado, pues por ahí me da la duda, ¿no? Pero si en los dos está cerrado, en los dos está abierto, pues chévere. ¿Sí? Y si tengo incertidumbre, pues bien podría comprobar hacer esto. ¿Sí? La palabra simetría ya nos da una idea, ¿no? Es como cuando te ves a un espejo. ¿Sí? O sea, tú esperarías que lo mismo esté del otro lado del espejo, en reflexión, ¿no? Sí. Entonces, primera cosa, conjunto simétrico. No sé si tienen alguna preguntita de esto. Bueno, avancemos ahora a las definiciones de funciones pares e impares. Miren, función par e impar.
Si yo tengo que A es un subconjunto de los reales y este A es un conjunto simétrico, mira. Y además tengo una función de A en los reales. ¿Sí? O sea, la primera cosa que yo debería observar para analizar la paridad de una función, para saber si es par o impar, es ver que el dominio de la función sea un conjunto simétrico. Lo voy a escribir acá. El dominio de la función debe ser un conjunto simétrico. ¿Sí? Si el dominio de mi función no es un conjunto simétrico, pues ahí queda. Yo no puedo analizar su paridad, no puedo saber si es par o impar. ¿Sí? Entonces es la primera cosa que debemos observar. Que el dominio sea un conjunto simétrico. Entonces, ya observando que el dominio de la función es un conjunto simétrico, entonces ahora sí, empiezo, ¿no? ¿Cuándo será par y cuándo será impar? Mira, mi función f será par si para todo elemento del dominio de la función, esta proposición que está aquí es verdadera. La imagen del inverso aditivo de x respecto de f es igual a la imagen del inverso aditivo de x respecto de f. F de menos x igual a f de x. Si se cumple esto, la función es par. ¿Y cuándo la función será impar? Si para todo elemento del dominio de la función, esta proposición es verdadera. La imagen del inverso aditivo de x respecto de f es igual al inverso aditivo de la imagen de x respecto de f. O sea, f de menos x igual a menos f de x. ¿Sí? Entonces lo que debemos hacer es lo siguiente. Primero ver que el conjunto sea simétrico. Luego, partiendo de un elemento del dominio de mi función, ¿sí? X de A, tomar su inverso aditivo. ¿Sí? Y noten que puedo hacer esto porque es un conjunto simétrico. Si no fuese un conjunto simétrico, no podría hablar del inverso aditivo de algún elemento del dominio, porque no tendría la certeza si es que está o no está, más bien si no forma o no forma parte del dominio. Entonces lo que hago es ver qué pasa con la imagen de este inverso aditivo respecto de f. ¿Sí? Si logro llegar a que es igual a f de x, venga, es par. Y si logro llegar a que es menos f de x, sería impar. Pero habría la posibilidad de que no pueda llegar ni a la una ni a la otra. Entonces ahí se concluye que la función no es par ni impar. ¿Sí? En algunos textos concluyen que no tiene paridad. ¿Sí? Creo que esto se va a entender mejor haciendo algunos ejemplos. ¿Sí? ¿Alguna preguntita que tenga? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Miren, vamos a hacer algunos ejemplillos para que entendamos la idea de función par-impar. Aquí me olvidé el enunciado. ¿Dónde está el enunciado? Aquí está. Miren, el enunciado dice determina la paridad de las siguientes funciones. ¿Ya? Entonces la primera función es una cuadrática, miren. Es una función f de los reales a los reales, tomo un x real y su imagen es el cuadrado de x. Entonces, muchachos, si yo quiero analizar la paridad de una función, ¿qué es lo primero que deberé observar? Si su dominio es un conjunto simétrico. Muy bien, ¿sí? Ver si el dominio de la función es un conjunto simétrico.
¿Los reales es un conjunto simétrico? Sí, ya lo hablamos hace un momentito. Entonces pongamos aquí, ¿no? El dominio de F son los reales, el cual sería aquí, el cual es un conjunto simétrico. Simétrico. ¿Sí? Entonces nota que esto es lo primero que debes hacer. Si aparece algún ejercicio de paridad y tú no tomas en consideración esto, pues a mí me da lugar a dudas si entendiste o no entendiste lo que es la paridad. ¿Sí? Porque lo que queremos ver es qué sucede con los inversos aditivos de X respecto de F. ¿Sí? Entonces, primero que sea un conjunto simétrico. Si la función, su dominio no es un conjunto simétrico, pues ahí queda. Luego, ¿sí? Noten que f de x es x al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a analizar qué pasa con f de menos x, o sea, la imagen del inverso aditivo de x respecto de f. Entonces, ¿qué sería esto igual? Sería este numerito al cuadrado, ¿cierto? Y por teoremas de cuerpo, esto yo lo puedo escribir así. Y por leyes de exponentes, esto lo podemos escribir así. ¿Sí? Por propiedades de exponentes, esto es 1. Y esto es x al cuadrado. Y por axioma de Nepra multiplicativo, esto es x al cuadrado. ¿Sí? Pero, ¿qué era x al cuadrado, muchachos? Era f de x. ¿Sí? Conclusión. Por lo tanto, noten que esto es igual a esto. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que f es par. ¿Por qué decimos que f es par? Mira la definición. F de menos x igual a f de x. ¿Sí? Entonces concluimos que nuestra función es par. Esto tendrá una repercusión en la manera de ver las funciones, por ejemplo, la gráfica, que vamos a ver despuesito. Yo creo que la clase de mañana, vamos a ver toda la clase de mañana gráficas. Las funciones pares tienen una situación interesante que son simétricas al eje de las y. ¿Sí? Las impares son simétricas al origen de coordenadas. ¿Sí? De mañana vamos a ver eso con las gráficas de las funciones. Entonces, eso, muchachos. No sé si tienen alguna preguntita. Si no, pasamos al siguiente. ¿Sí siguen ahí todavía? Chévere, gracias. Avanzamos a otro ejercicio. A ver. Por aquí tengo otra. Vamos a hacerle este. Miren, tengo una función. ¿Sí? Cambiémosle de letra aquí, pongámosle g ya. Una función g que va de los reales aceptando el 0 a los reales. Tomo un x en el dominio de g y su imagen es el cubo de x. Y hablamos de los reales excepto el 0, ¿no? Mira, acá hicimos los reales excepto el 0. Este conjunto es los reales excepto el 0. De menos infinito a 0, unión de 0 más infinito. Abierta ahí en 0. Sí, era un conjunto simétrico. Entonces decimos, ¿no? El dominio de G, que son los reales excepto el 0,
es un conjunto simétrico. ¿Sí? Además, f de x, bueno, g de x, perdón, g de x, sabemos que es x al cubo. Entonces, veamos qué pasa con la imagen del inverso aditivo de x respecto de g de menos x. Entonces, esto sería así, ¿no? Aplico de igual manera mis propiedades que conozco. Menos 1 por x al cubo. Menos 1 al cubo por x al cubo. Menos 1 al cubo sabemos que es menos 1. Y este de igual manera es x al cubo. Y podríamos escribirlo así tranquilamente, ¿no? Ahí. ¿Pero qué era el x al cubo? Era g de x. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, noten que la imagen del inverso aditivo de x respecto de g es el inverso aditivo de la imagen de x respecto de g. Entonces, nuestra conclusión es que g es impar. ¿Sí? Nuestra función g es impar. Mira la definición de impar. ¿Sí? Estamos en términos de gráficas, que ya vamos a ver mañana, aquí rápidamente un bosquejo. Esta función tendrá una forma así como esta. ¿Sí? Aquí le hago un circulito porque en 0 no tiene imagen. Sería algo como esto. ¿Sí? Su gráfica. Y mañana la vemos con más detalle. La gráfica del anterior de x al cuadrado será algo como esto. Así. Es simétrica respecto al eje de las y. ¿Alguna preguntita? Hagamos otros. Voy a hacer este. Y luego les propongo 3 ejercicios para que hagan ustedes. Vamos acá. Miren. Tengo esta función. El dominio de f es el intervalo cerrado de menos 1 a 1. Eso no es un conjunto simétrico. ¿Qué dice? Sí, Sí es un conjunto simétrico. La forma de demostrar que esto es un conjunto simétrico es como el primerito que hicimos, ¿no? ¿Sí? Desde el inverso aditivo de b hasta b, sabiendo que b es positivo. O sea, aquí caerán el caso de todos estos, ¿no? Menos 1 a 1, menos 2 a 2, menos 1 medio a 1 medio, menos 5 a 5, ¿ya? Siempre y cuando, muchachos, siempre y cuando sean los dos abiertos o los dos cerrados, ¿sí? Entonces ahí serían conjuntos simétricos. O sea, los que tengan esta estructura, ¿no? Me voy a ponerle aquí, sea positivo, sea este tipo de intervalos o este tipo de intervalos. Estos son simétricos, conjuntos simétricos. ¿Ya?
Su demostración sería como acabamos de hacer. Pero si el uno es abierto y el otro es cerrado, pues ya no. ¿Sí? Entonces miren, este es uno de esos casos. Intervalo cerrado de menos 1 a 1. ¿Sí? Si fuera de menos 1 cerrado a 1 abierto, pues ya no sería un conjunto simétrico, por lo tanto, no tiene paridad. ¿Sí? Noten que esta función es una cuadrática. Hace ratito ya hicimos otra cuadrática y fue par. Pero eso no significa que todas las cuadráticas son pares, ojo. Pues voy a desarrollarla esta. Pues miren, luego yo sé que f de x es x al cuadrado menos x. ¿Sí? Entonces veamos qué pasa con la imagen del inverso aditivo de x respecto de f. Tendríamos esto, ¿no? Este numerito al cuadrado menos este numerito. Entonces, ¿qué me va a quedar? Esto ya desarrollamos arriba. No lo voy a volver a hacer. Esto me quedaría x al cuadrado. Pero esto por ley de signos me queda más x. ¿Sí? Y quiero que noten aquí lo siguiente. O sea, la imagen del inverso aditivo de x respecto de f es x cuadrado más x. ¿Sí? Y esto no es lo mismo que f de x. ¿Eh? No es lo mismo que f de x. Porque para que sea lo mismo, en vez de este más, debería estar el menos. ¿Sí o no? Ni tampoco es lo mismo, lo voy a poner en naranja ahora, ni tampoco es lo mismo que el inverso aditivo de f de x. Porque para que sea el inverso aditivo de f de x, aquí debería ir la rayita, ¿no? Menos x cuadrado más x. ¿Sí? Entonces, ni es lo uno ni es lo otro, mira. Ni puedo llegar a concluir que es par, ni tampoco puedo llegar a concluir que es impar, a pesar de que el conjunto es simétrico. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, nuestra conclusión es que f no es par ni impar. ¿Sí? En algunos textos se dice que f no tiene paridad. ¿Sí? Entonces, ojo. Si no puedo llegar a la conclusión de que sea par o que sea impar, concluimos eso, ¿no? No es par ni impar. ¿Alguna preguntita, chicas, chicos? Listen, disculpe una pregunta, yo no entendí por qué no era ni par ni impar. O sea, queda que no es par, ¿no? Pero ¿por qué no es ambas? A ver, si una función es par, ¿sí? Ya no puede ser impar. Y si es impar, ya no puede ser par. O sea, es una de las dos. ¿Sí? Es una de las dos. Entonces, mira, esta función que vimos al comienzo es par. Entonces, no puede ser impar, porque para que sea impar, aquí debería aparecer, o sea, aquí, menos x al cuadrado, para que sea impar. Cosa que no me puedo inventar ponerle aquí el menos. ¿Sí? O sea, esta función es par y ahí queda. O sea, si es par, no puede ser impar. Y esta es impar, ¿sí? Y si es impar, no puede ser par, porque para que sea impar yo tendría que tacharle esto de aquí, ¿no? Y no puedo tacharle eso de la nada. Estamos. Pero esta que está aquí, no es ni lo uno ni lo otro, ¿sí? Ni es par, porque para que sea par aquí debería estar el signo menos, o sea, para que sea f de menos x igual a f de x, cosa que no es, o sea, yo no puedo cambiarle los signos así nomás. Ni tampoco es impar, porque para que sea impar debería ser el inverso aditivo, o sea, menos x cuadrado más x, o sea, aquí debería estar el signo menos. ¿Sí? Igual, de la nada no puedo inventarme un signo. Entonces no es ni lo uno ni lo otro.
¿sí? No es par ni impar, es nuestra conclusión. ¿Sí? No sé si me comprendiste mejor. Gracias. Ya, Janet. Entonces eso, muchachos. Habrá funciones pares, habrá funciones impares y habrá funciones que no son ni pares ni impares. ¿Sí? Bien. Les voy a poner algunos para que hagan ustedes, ¿ya? No importa si nos equivocamos, ahorita estamos aprendiendo. Voy a hacer esto más pequeño. Y les propongo estos 3 ejercicios para que los desarrollen. Igual, analice la paridad de estos 3. Ahora voy más pequeñito. Ahí está. Entonces primero fíjense si es conjunto simétrico y luego fíjense qué pasa con f de menos x. Si es igual a f de x par, si es igual a menos f de x impar. Y si no puedo llegar ni al uno ni al otro, pues no es par ni impar. ¿Sí? Entonces manos a la obra. Son las 10:03. ¿Qué será? Unos 5 minutitos. Hasta las 10:10. Ya a ver cómo nos va. Si pueden prender sus camaritas, por favor. Y si tienen preguntas me dicen. Eso, chévere. Vayan prendiendo sus camaritas.
A ver, ¿cómo nos fue? ¿Qué les quedó la primera? Par o impar. Par. Par, muy bien. Par, sí, par. El dominio de nuestra función f es de menos 4 a 4, justo de lo que estábamos hablando, miren. El cual es simétrico. Entonces, podemos seguir avanzando, ¿no? Luego, f de x es 16 menos x al cuadrado, la raíz cuadrada de esto. Entonces, veamos qué pasa con f de menos x. 16 menos x al cuadrado, y esto ya lo hicimos alguna vez, es 16, la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado, que no es más que f de x, sustituyendo, ¿no? Conclusión, por lo tanto, f de menos x es igual a f de x, luego f es par, ¿sí? Es una función par. El siguiente, ¿qué les quedó? ¿Par o impar? Impar, a mí. Ya, te quedó impar. ¿Qué dicen el resto? El dominio de nuestra función sí es un conjunto simétrico. Mira. Y podría esto representarlo como el intervalo de menos 2 a 2, exceptuando el 0. Esto sí es un conjunto simétrico. ¿Sí? Porque como había dicho, me parece que era Andrés, ¿no? El inverso aditivo del 0 es el 0, entonces pues, no afecta nada. Cualquier número entre 0 y 2, su inverso aditivo estará entre menos 2 y 0 y viceversa. Entonces, miren, la imagen de x respecto de f es el valor absoluto de x más 1 sobre x. Entonces veamos qué queda con la imagen del inverso aditivo de x respecto de f. Sería, ¿no? Así y ahí. ¿Sí? Pero si recordamos un poquito de propiedades, el inverso aditivo de x es menos 1 por x. ¿Sí? Hace un poquito de espacio aquí. Y el valor absoluto de un producto es el producto de valores absolutos. ¿Sí? El valor absoluto de menos 1 es 1. ¿Sí? Y por un teoremita yo le puedo escribir a este signo que estaba en el denominador aquí al frente, ¿no? Entonces esto no es más que menos el valor absoluto de x más 1 sobre x. Y el valor absoluto de x más 1 sobre x era f de x, mira. Escribimos, ¿no? Que esto es menos f de x. Conclusión. Por lo tanto, la imagen del inverso aditivo de x respecto de f es igual al inverso aditivo de la imagen de x respecto de f. Es decir, f es impar. ¿Sí? Entonces aquí tengo que aplicar un poquito de propiedades tanto de cuerpo como de valor absoluto. La siguiente función, muchachos. ¿Qué dice? El conjunto no es un conjunto simétrico porque el inverso de 3 sería menos 3. ¿Ya?
Bueno, al revés, ¿no? El inverso de menos 3 sería 3, que el 3 no está en el dominio. Ajá, ajá. Ajá. Sí, perdón. Entonces, sería el dominio de nuestra función f, que es los reales excepto el 3, no es un conjunto simétrico. Y aquí podríamos decir el por qué. Porque menos 3 sí pertenece al dominio, pero su inverso aditivo, que es el 3, no pertenece. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, no se puede analizar la paridad, ¿no? No podemos analizar la paridad. No es par ni impar. ¿Estamos? Eso es. ¿Alguna preguntita de manera general de estos ejercicios que hemos hecho? ¿Alguna duda, muchachos? Bueno. Voy a hacer otro ejercicio que alguna vez se tomó en una prueba, que me parece que es súper interesante. Dice lo siguiente. Mira. Dice C a f una función de a en los reales, la cual es impar. Entonces, encuentre la paridad de la función g, que va de a los reales. Toma un x en a y su imagen es el valor absoluto del cubo de f de x más 3 por f de x, y todo esto por f de x. ¿Sí? Nota que me da una condición. O sea, primero me dice, mira, la función f que va de a en r es impar. Y basándote en eso, encuentra ahora la paridad de la función g. ¿Sí? Entonces, mira. Yo puedo sacar dos conclusiones. Y quiero que tú me ayudes con esas dos conclusiones que puedo sacar. F es una función de a en los reales. Y sé que es impar. Entonces, ¿qué dos conclusiones puedo sacar? Primerito de eso, de que f de a en r es impar. Bueno, yo lo primero que diría es que el conjunto A también sería los reales, porque tiene que ser simétrica, ¿no? No necesariamente que sean los reales, basta con que A sea simétrico. O sea, el conjunto A debe ser un conjunto simétrico. Esa sería la primera conclusión. A es un conjunto simétrico. Porque mira, podría ser un intervalo de menos a A, por ejemplo. Abierto o cerrado. ¿Sí? Lo que sí, A debe ser un subconjunto de los reales. Eso sí. Entonces miren, A es un conjunto simétrico. Primera conclusión. ¿Cuál sería la segunda conclusión? Son negativos. No. No, no, no. Yo diría decir lo de f de x es igual a... No, f de menos x es igual a ¿Ya? menos f de x. Exacto. Porque es impar. Mira, el hecho de que yo ya te esté diciendo que tengo una función que es impar, ya significa de que el dominio de la función es un conjunto simétrico
y que a su vez está cumpliendo la condición para que sea impar. ¿Sí? Estamos. O sea, yo no podría decir que una función es impar si previamente su dominio no es simétrico, si le ven. Y si previamente no se está cumpliendo esto. O sea, esas dos conclusiones puedo sacar. Como f de a en R es impar, A es un conjunto simétrico y f de menos x es igual a menos f de x. Y eso será más que suficiente para empezar a calcular la paridad de G. Entonces, miren, ahora veamos qué pasa con, pongámosle aquí, ahora como el dominio de G es igual a A, ¿sí? Nota que el dominio de G es igual a A, yo sí puedo calcular la paridad de G, ¿sí? Me lo permite, porque A es un conjunto simétrico. Entonces, como el dominio de G es igual a A, entonces analicemos qué pasa con esto, ¿sí? La imagen del inverso aditivo de X respecto de G. Mira que todo esto es G de X. ¿Sí? Todo esto es la imagen de X respecto de G. Obviamente depende de F. ¿Sí? Pero de F yo tengo información. Entonces miren, esto me quedaría así, ¿cierto? El valor absoluto de F de menos X al cubo más 3 veces por F de menos X por F de menos X. ¿Sí? Pero acuérdate que f de menos x es menos f de x por la condición de que f era impar. Entonces sustituyamos eso, ¿no? Valor absoluto de menos f de x al cubo. Aquí me quedaría menos 3 por f de x. Y aquí me quedaría por menos f de x. ¿Ya? Y aquí vamos a ponerle... Aquí me queda con esto. Y aquí vamos a ponerle en otro color. Porque f es impar, recuerda. ¿Sí? Por eso cambiamos. Aplicando las propiedades. Miren que esto es un producto. ¿Ya? Entonces, yo podría esto escribirle así, ¿no? Menos valor absoluto por f de x, ¿estás de acuerdo? Porque esto es menos 1 por f de x y este menos 1 puede venir acá, porque es un producto. ¿Sí? Es el valor absoluto por menos 1 por f de x. Conmutando podría decir menos 1 por el valor absoluto por f de x. Aquí es un cubo, ¿no es cierto? Y me quedaría menos f de x al cubo menos 3 por f de x. Y lo que vamos a hacer es, vamos a sacar valor absoluto menos 1. Perdón, factor común menos 1, dentro del valor absoluto. Me quedaría así, mira, f de x al cubo más 3 por f de x. Ahí. Pero el valor absoluto de un producto es el producto de valores absolutos. Y me quedaría así. Pero el valor absoluto de menos 1 es 1. Entonces me quedaría menos el valor absoluto de f de x al cubo más 3 por f de x por f de x. Y noten que esto no es más que g de x. Entonces esto sería igual a menos g de x.
Conclusión. Por lo tanto, G es impar. ¿Sí? Pero siempre y cuando, si F también lo es. ¿Sí? G es impar si F es impar. Porque bajo esa consideración, pues nosotros hicimos todo, ¿no? Bajo la condición de que F sea impar. ¿Sí? ¿Alguna preguntita, chicas, chicos? Preguntas, preguntas. ¿No? ¿Estamos claros de este ejercicio? Bueno, si siguen ahí todavía. Ya se fueron. Eso, muy bien. Ya faltan 2 semanitas, muchachos, tranquilos. Ya en 2 semanitas ya no me verán. A menos que quieran. Ahí sí me van a volver a ver. Ya depende de ustedes. Verán. Hay unos teoremas asociados a la paridad. Uno de ellos es este. Que hay una representación única par impar, es decir, ya una función que va de los reales a los reales, y siempre la puedo representar como una suma de una función par y de una función impar. Y estas funciones par impar son únicas. ¿Sí? Ese es un teoremita. Otro conjunto de teoremas que vincula conceptos que ya hemos visto son estos. Entonces, estos vincularán paridad, composición e inversión. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a hablar de los dos primeros ahorita. Dice, yo tengo dos funciones de f y g, ambos de r en r, ¿sí? De los reales a los reales. Entonces dice, mira, si g es par, f o g es par. Si g es impar, f o g tiene la misma paridad que f. ¿Sí? Vamos a demostrar estos. Voy a ponerle aquí por demostrar que si g es par, entonces la composición de f con g también es par. En otras palabras, lo que está diciendo este teorema es que, mira, en una composición, ¿sí? Si tú sabes que la función g es par, f o g también será par, sin importar la paridad de f. ¿Sí? Y recuerden que no es lo mismo f o g que g o f, ¿no? No es lo mismo la composición de f con g que de g con f. Miren que esto tiene una forma implicativa, ¿no? Si esto, entonces aquello. Entonces, como g es par, ¿sí? Esto implica que g de menos x es igual a g de x, ¿estás de acuerdo? Sí. Además, f o g de x, nosotros sabemos que es f de g de x por función compuesta. Ahora, pues veamos qué pasa con la imagen del inverso aditivo de x respecto a la función compuesta de f con g.
Entonces, ¿qué nos quedará? Mira, nos quedará f de g de menos x, pero g de menos x era g de x. Vamos a ponerle porque g es par. ¿Sí? Fíjate. Porque g es par. Pero f de g de x, ¿qué era? Era la imagen de x respecto de f o g. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esto es igual a esto, por transitiva de la igualdad, ¿no? Es decir, nuestra función compuesta es par, que era lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Entonces mira que no importa la paridad de f, en este caso. ¿Sí? Si g ya es par, entonces ya conozco que la composición de f con g es par, que la composición de h con g es par, de la composición de j con g también es par. ¿Sí? Si yo sé que h es par, entonces la composición de f con h será par, la composición de g con h será par. Entonces ya me ahorra un montón de cosas, mira. ¿Sí? Solamente con aplicar este teorema. Yo pienso que por ahí va a ir apuntadas las preguntas de la siguiente evaluación. ¿Sí? Algunas preguntas conceptuales, donde tú tendrás que analizar, ¿no? Lo que se te da. ¿Alguna preguntita de este teorema? Teorema 2. Si G es impar, la composición de F con G tiene la misma paridad que F. Si G es impar, entonces F o G, si era F o G, ¿no? Ajá. F o G tiene la misma paridad que F. Vamos a verla, vamos a demostrar esto. Sé que G es impar. Entonces, como G es impar, tenemos que G de menos X es igual a menos G de X. ¿Sí? Además, sabemos que esto es igual a esto. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar la imagen del inverso aditivo de X respecto de nuestra función compuesta. Entonces me quedaría así, ¿no? F de G de menos X ¿sí? Y luego me quedaría f de menos g de x. Porque g es impar. ¿Sí? Noten esto. A esta le voy a llamar número 1. ¿Sí? A esta igualdad que acabé de sacar. F de menos g de x. Entonces fíjense. Si f es par, ¿sí? Entonces en 1 nos queda. Entonces voy a hacer dos suposiciones. Primero haciendo que f sea par y luego haciendo que f sea impar. Si f es par, entonces en 1 nos quedaría esto, mira.
Vamos a ponerle aquí que f de menos g de x es igual, es par, ¿cierto? Entonces sería esto f de g de x. O lo que es lo mismo, esto. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice que una función sea par? F de menos u es igual a f de u. Si f es par. ¿Sí? O sea, f de menos g de x es f de g de x. ¿Sí? Entonces, conclusión. Por lo tanto, esto, o más bien sería así. Esto es igual a esto. ¿Sí? Luego la composición de f con g es par. Y tal vez me está faltando una línea. Voy a aumentarle aquí ya para que no quede dudas de dónde viene. Viene desde de 1, que es lo que está acá arriba. Pero vamos a ponerle aquí así. ¿Sí? O sea, esto no. Viene así, luego así. Y luego sustituyendo en 1, sabiendo que f es par, pues obtengo esto. ¿Sí? Así para que no se me pierda. Entonces f o g es par, mira. Si f es par, la composición es par. Sabiendo que g es impar. Primer caso. Segundo caso. Si f es impar, entonces en 1 nos va a quedar. Y voy a hacerle similar a como le hice hace un ratito. Miren, f o g de menos x es igual a f de menos g de x. Y como f es impar, me quedaría menos f de g de x. Porque f de menos u es igual a menos f de u. Impar. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esto sería menos f o g de x. ¿Sí? Conclusión. La imagen del inverso aditivo de x respecto a la compuesta es el inverso aditivo de la imagen de x respecto a la compuesta. Luego, esta función es impar. ¿Sí? Avalando, ¿no?, el teorema que decía que si g es impar, la paridad de la compuesta f con g tenía la misma paridad que f. Entonces, mira, si f es par, la compuesta es par. Si f es impar, la compuesta es impar. ¿Sí? Siempre, ojo, siempre y cuando g sea impar. ¿Sí? Entonces ahí quedaría demostrado. ¿Alguna preguntita, chicas, chicos? ¿No? Vemos las siguientes, mira. Número 3. Una función par nunca es inyectiva, por tanto no es invertible. Recordemos la definición de función par. Vamos para acá. Función par. Mira, la función par nos dice que si yo tengo un x en A,
A es un conjunto simétrico, por lo tanto el inverso aditivo de X también pertenece a A. ¿Sí? Y mira que las imágenes de X y del inverso aditivo de X son iguales. ¿Sí? Cosa que no se debe dar en inyectividad. Porque en inyectividad, ¿qué me dice? Inyectividad me dice que si yo tengo dos elementos del dominio que son diferentes, por lo tanto, sus imágenes también deben ser diferentes. En función par, ¿qué se está dando? La función par se está dando que dos elementos del dominio diferentes, porque es el número y su inverso aditivo, ¿sí? Sus imágenes son iguales. Mira. O sea, claramente no es inyectiva, ¿sí? Porque no está cumpliendo la condición de inyectividad. Luego, si no es inyectiva, pues no será biyectiva, no será invertible. ¿Sí? Entonces las funciones pares, no puedo sacar las inversas de las funciones pares. ¿Sí? Pero de las impares sí. Si f es invertible e impar, entonces la inversa de f también es impar. ¿Sí? Entonces, estos teoremitas me pueden ayudar full. Imagínate que en la prueba, en el examen, te dicen encuentre la inversa de esta función. Y es una función par. Entonces tú bien mandado, ¿no? Analizas sobreyectividad, analizas inyectividad y encima más le sacas y sacas la inversa. Pero pues era una función par. Y las pares nunca son inyectivas. Sí. Tu conclusión únicamente debe haber sido una función par nunca es inyectiva. Por lo tanto no es invertible, se acabó. Pues a mí no me toca más de ponerte 10 y felicitarte. Porque entiendes lo que es la paridad y la inyectividad. ¿Sí? Entonces, ojo con estos teoremitas que son muy importantes y relevantes. Y yo podría también analizar qué pasa, qué tiene que ver la paridad con la monotonía, por ejemplo. ¿Sí? Que no está aquí como teorema, pero lo podemos empezar a analizar también. Por ejemplo, este ejercicio, mire, dice, si sé que f es par, ¿sí? Y estrictamente creciente en el intervalo cerrado AB, ¿sí? Dice, demuestre que ahora f es estrictamente decreciente en el intervalo cerrado de menos b a menos a. ¿Sí? Eso nos dice. Entonces sabes que f es par y es estrictamente creciente en ese intervalo cerrado a b. Ahora te dice, demuestra que f es estrictamente decreciente en el intervalo de menos b a menos a. Entonces, lo que sabemos, como f es par, entonces nosotros tendríamos que f de menos x es igual a f de x. Primera cosa. Y además, ¿sí? Si yo tengo que a es menor o igual que u y u es menor que b y b es menor o igual que b mayúscula, podemos usar otras letras para que no se confunda la u y la b. Hacemos x sub 1 y x sub 2, ¿ya? Entonces, aquí debería darse de que f de x sub 1 es menor que f de x sub 2, ¿cierto? Porque es estrictamente creciente nuestra función f. Entonces, mis dos condiciones estarían representadas aquí. Entonces, fíjense. Ahora, veamos qué pasa de menos b a menos a. ¿Sí? Lo voy a poner ahora.
sean x sub 1 y x sub 2 elementos del intervalo de menos b a menos a. Porque vamos a ver si es que f es estrictamente decreciente o no bajo estas condiciones. Entonces tomamos dos números en este intervalo. Veamos qué sucede. Menos b menor o igual que x sub 1, menor que x sub 2, menor o igual que menos a. ¿Sí? Voy a multiplicar por menos 1. Entonces me va a quedar esto, mira. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué hago esto? Porque, fíjate que ahora, este numerito que está aquí y este numerito que está acá, están entre A y B, que es en donde yo tengo mi información. ¿Sí? Y yo sé que ahí mi función f es creciente. Es estrictamente creciente. O sea, yo puedo decir que f de b es mayor o igual que f de menos x sub 1, mayor que f de menos x sub 2 y mayor o igual que f de a. ¿Sí? Pero f de menos x sub 1, como en ese intervalo f es par, no es más que f de x sub 1. Y en este caso f de x sub 2. Sí, aquí vamos a ponerle, ¿no? Aquí porque f, le voy a usar una flechita por el espacio. ¿Sí? Y aquí porque f es par. ¿Sí? Condición decreciente, mira. Menos x sub 1 mayor que menos x sub 2. Entonces f de menos x sub 1 mayor que f de menos x sub 2. Condición de paridad, f de menos x sub 1, f de x sub 1. F de menos x sub 2, f de x sub 2. ¿Sí? Entonces mira a dónde has llegado. Partiendo de que x sub 1 es menor que x sub 2, llegaste a que f de x sub 1 es mayor que f de x sub 2. Implica de que f de x sub 1 es mayor que f de x sub 2, pero ahora en el intervalo de menos b a menos a. ¿Sí? Luego, f es, fíjate la condición de monotonía, estrictamente decreciente en este intervalo. ¿Sí? Puedo combinar, ¿sí? Puedo combinar los conceptos que hemos visto, ¿sí? Porque son como las cualidades que tienen las funciones, ¿no? Su recorrido, su monotonía, su paridad, su gráfica. Son como cualidades de las funciones. Composición. Entonces yo puedo ir vinculando la una con la otra. ¿Sí? Eso es, chicas, chicos. No sé si tienen algún comentario. Disculpe, yo tenía una pregunta. ¿Esos teoremas que nos dio solo vale si son de los reales hacia los reales? Ajá. Sí. Son F y G son de reales a los reales. O sea, si tuvieran otro dominio ya no puedo aplicar eso. Ajá, ya no es válido. Tal vez en algunos sí, pero hacia manera general no podría atreverme a dar esa conclusión. Ya. Gracias, Inge. Ya. Algo que siempre deben ver en los teoremas, y que justamente Martín lo hizo, es que siempre un teorema tiene una hipótesis, ¿no? ¿Sí? Miren, si se cumple esto primeramente, entonces se va a cumplir aquello. Por ejemplo, vamos a ver teoremas por acá.
Bueno, aquí no hay, solo hay definiciones. Por ejemplo, estos teoremas. Miren, toda función de los reales en los reales. Entonces, primero debe ser una función de los reales en los reales para después decir lo siguiente. Siguiente, para que se cumplan estas, tanto f y g deben ser de los reales en los reales. ¿Sí? Y ahí sigo. Y si vemos algunos, qué sé yo, teoremas de monotonía, por ejemplo. Acá, miren. F y G deben ser dos funciones, una de A a B y la otra de C en D, de tal manera que esté definida la composición. Acá, si una función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, entonces concluye. Es inyectiva. Y la hipótesis es de que o bien es estrictamente creciente o bien es estrictamente decreciente. Veamos otro teorema. Aquí no hay más teoremas. En operaciones tampoco no creo que haya teoremas. En inversión. Vemos aquí en inversión de funciones. En verde siempre les pongo los teoremas, ¿no? Teorema. Mire, tengo que tener una función de A en B. ¿Sí? Entonces, si esta es invertible, será inyectiva. Y si es inyectiva, será invertible. Y así en todos los teoremas que aparezcan. O sea, no puedo aplicarlo así de la nada, ¿no? Siempre hay algo previamente que se debe cumplir. Bueno, chicas y chicos. La clase de mañana vamos a ver las gráficas de las funciones. Sé que esto ya han visto en el cole, ¿sí? Pero voy a mostrarles algunas cosillas más y a vincular todo esto, ¿no? De la monotonía, de la paridad. También vamos a ver ecuaciones sin ecuaciones, ¿sí? Y a entenderlo en este ámbito de las funciones. Entonces toda la clase de mañana va a ser dedicada a eso. Para el día jueves, aprovechando que estamos con ecuaciones, vemos las ecuaciones trigonométricas, ¿sí? Hablamos un poquito de funciones trigonométricas también. Y ya, pues la última semana nos quedaría ver exponentes y logaritmos. Y con eso terminaríamos ya la materia. ¿Estamos? Bueno. Entonces, este día les voy a... En la tarde, porque tengo clases seguidas hasta las 4. Después de las 4 les voy a activar ya las actividades diarias, toditas las de funciones, hasta la próxima semana. ¿Sí? Para que la resuelvan con calma. Y, o sea, mi anhelo es de que le echen ganas a esta última parte ya. ¿Sí? No se den por vencidos y aprendan lo que más puedan. Esto les va a servir muchísimo. Bueno, nos estamos viendo el día de mañana. Lindo día. Hasta luego, gracias. Gracias, Inge. Chao. Gracias, ingeniero.